Bienvenido, bienvenida nuevamente a esta serie que se denomina Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma. La UNAM haciendo su mejor esfuerzo con sus especialistas, con sus investigadores, con sus profesores, con sus alumnos y alumnas, con nuestros trabajadores, para desarrollar una universidad cada vez más ambientalmente amigable. En esta ocasión tenemos nuestro segundo programa de la serie, Agua pasa por mi casa de estudios, y en este programa queremos presentarle a usted qué hace la universidad en materia de estudios del agua, de investigación del agua, propuestas de manejo de este vital líquido en nuestro país, y qué hacemos en nuestra propia casa de estudios para un manejo cada vez más racional del uso del agua. Hoy tengo el gusto de presentarle a ustedes, nos acompañan en este estudio, la maestra en ciencias Cecilia Lartigue Vaca, investigadora del Instituto de Ingeniería. Cecilia, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Se encuentra también con nosotros Malinali Domínguez Mares, también del Instituto de Ingeniería, a quien agradecemos muchísimo su presencia, haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Malinali. Gracias. Y al doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología, a quien agradecemos que nuevamente acepte las invitaciones que le hacemos de manera reiterada para participar en este espacio. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mireya. Bueno, pues para comenzar la charla del día de hoy, los vamos a invitar a ver una cápsula Acceso al agua, reto del milenio. Para que entremos en materia, no se vaya, quédese con nosotros. Más de 800 millones de personas en el mundo aún no tienen acceso al agua potable para beber y cocinar, y 2.600 millones no tienen letrinas ni inodoros. De ahí que la ONU considera el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias como una de las metas del milenio. En nuestro país, 100 acuíferos que aportan 58% del agua subterránea están sobreexplotados. Hay una degradación progresiva de la calidad del agua, y más del 40% del líquido que ingresa a las redes de suministro se pierde en fugas. Al mismo tiempo, 12 millones de mexicanos carecen de un servicio regular de agua potable. La falta de un suministro público de agua de calidad hace que la población invierta una cantidad muy importante de recursos económicos para obtenerla. México es el segundo consumidor de agua embotellada en el mundo. Ante este panorama, es urgente un recurso sustentable del agua, es decir, racional y responsable, que permita el acceso equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, y tomando en cuenta los límites físicos y ambientales para el consumo del vital líquido. Qué bueno que está con nosotros. Después de esta cápsula, una visión general de la temática del agua, de la problemática mundial, de la problemática de nuestro país. Calidad y cantidad del agua. Todo un tema que queremos trabajar el día de hoy con nuestros invitados para aterrizar también en qué estamos en términos del manejo adecuado de nuestra agua. Yo les pregunto a los tres, ustedes váyanme contestando como se sientan cómodos. En la UNAM existe una red del agua. Se entiende el agua, la problemática del agua como un tema complejo, como un tema que atraviesa más de una disciplina, no es solo el tema de la ingeniería, no es solo un tema de los biólogos, de los ecólogos, de los sociólogos, de los economistas, es un tema que hoy, de los abogados, es un tema que hoy atraviesa muchas disciplinas. Luis, ¿tú qué es esta red del agua? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué conforma la red del agua? ¿Y cuál es el objetivo de esta red? Ok, bueno, la red del agua surgió a partir de un problema grave del agua, que efectivamente, como dices tú, es transdisciplinario. Y uno de los grandes problemas de que sea transdisciplinario es que las disciplinas, cuando nos abarcamos a nuestro propio campo de estudio, no pelamos las demás, no le hacemos caso a las demás. Y no solo no nos hacemos caso, no les entendemos a las demás, hablamos distintos lenguajes. Y entonces uno de los grandes avances que tuvimos en la universidad surgió a partir del Foro Mundial del Agua, que fue en México, en donde nos empezamos a reunir investigadores de distintas disciplinas como para decir, oye, estamos trabajando el mismo problema pero desde distintos ángulos y no nos entendemos. Y de ahí surgió la primera idea, bueno, de ahí surgieron unas ideas de hacer unos foros, el foro
de la UNAM del agua con distintas disciplinas y distintos investigadores, y de esos foros surgió la idea de generar una red del agua, ¿no? Creo que ha permeado, va muy lento, porque nos cuesta mucho trabajo. Esto de la multidisciplina y hablar con diferentes especialistas, ¿verdad? Entender a los distintos especialistas y saber por qué los sociólogos hablan mucho y los ingenieros hablan poco, ¿no? Pero ha venido permeando y al grado de que, por ejemplo, las otras dos personas, tanto Mali como Cecilia, ninguna es ingeniera y están en la torre de ingeniería trabajando, ¿no? Entonces sí hemos logrado como empezar a relacionarnos entre los investigadores para resolver un problema muy serio que es el agua. Cecilia. Sí, bueno, yo vengo en representación de Pumagua y a raíz de lo que comenta Luis, de que se vio en la universidad que había que tratar el tema del agua, se pensó una cosa que es, bueno, ¿y qué hacemos en casa para resolver el problema? Además de pensar en, bueno, ¿qué hacemos para resolver los problemas del país? ¿Qué vamos a hacer con lo que pasa en los campi universitarios? Entonces, a raíz de eso surgió Pumagua. La idea es extenderlo a todas las sedes universitarias, de tal manera que se maneje de manera integral el agua. Pero algo que sí quiero decir es que, como decía Luis, no es que sea un tema ingenieril, no es un tema de tubos, es un tema que tiene que ver con comunicar, involucrar a la comunidad, un tema de calidad del agua y un tema también de volúmenes de agua, que es la parte de balance hidráulico. Entonces, así es como surge Pumagua. Me gustaría que más adelante platicáramos con más detalle qué es Pumagua, el Programa Universitario del Agua, pero vamos a tener oportunidad más adelante. Vamos dando un poco el panorama. ¿Podrías tú abundar en este tema de la red del agua? Bueno, a través del trabajo que muchos investigadores realizaron en los foros mundiales, primero en México y después en Turquía, se hizo una serie de recomendaciones a las autoridades de nuestra universidad, y a partir de ahí empieza a consolidarse un poco más esta red de investigadores, académicos, estudiantes, trabajadores. Y bueno, Luis no me dejará mentir, ¿no? Ha sido un trabajo constante desde 2006, y finalmente en octubre del año pasado nuestro rector, el doctor José Narro Robles, formalizó la red del agua UNAM, ¿no? Ya hay un acuerdo que formaliza el proyecto de la red del agua, y también se creó en principios de este año, en enero, una coordinación técnica que es encabezada por el doctor Fernando González Villarreal. Y bueno, el objetivo principal es poder establecer esta plataforma de participación y difusión, comunicación entre la comunidad universitaria, y poder crear estos espacios para consolidar equipos multidisciplinarios que se encarguen de estudiar un tema dentro de este gran tema del agua, pero que puedan concretarse en proyectos, ¿no? Como es el caso Pumagua y como es el caso también del Inventario Nacional de Humedales, que son los dos grandes proyectos de la red del agua y que son unos proyectos asociados a la red. Luis, los humedales. Híjole, los humedales. Yo sé. No, pero yo creo que nuestro público está muy interesado en entender por qué hoy nos preocupan tanto los humedales. Porque antes nadie hablaba de los humedales y hoy es un tema que se discute y del cual se habla en muchos espacios. La razón fundamental por la cual no se consideraban y ahora se consideran mucho es porque nos dimos cuenta como sociedad y como país de que los humedales nos brindan tantos beneficios gratis a los humanos que hay que cuidarlos. O sea, antes nada más consideramos que un humedal es un lugar en el que estorba, y lo tenemos que le ponemos cemento encima para que no nos inunde mucho, y ya tenemos cosas bonitas, ¿no? Damos ejemplos de humedales. Bueno, la Ciudad de México es un humedal. O sea, la Ciudad de México se basó en un humedal, en el humedal más productivo, yo creo que del país. La razón por la cual los aztecas se instalaron aquí es porque el humedal daba tantos beneficios gratis que lograron la gran cultura que generaron gracias al humedal, ¿no? Entonces, un ejemplo es el humedal. Lo que queda de la Ciudad de México, un ejemplo de un humedal es la Ciudad de México, y lo último que queda es lo que es un pequeño humedal en San Gregorio, ¿no? Cerca de Xochimilco. Eso es el último pedacito, por lo tanto, ya perdimos muchos de los beneficios que ese humedal nos brindaba. Y hoy sufrimos las consecuencias de vivir sobre un ex humedal. Efectivamente, y hoy sufrimos la consecuencia de no respetar ese humedal, ¿no? Entonces nos inundamos por un lado y nos quedamos sin agua por el otro. Si lo hubiéramos respetado, aun cuando fuéramos 20 millones de personas como somos en esta ciudad, podríamos tener agua todos los días sin problemas, ¿no? Y sin hundimientos diferenciales, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en esta ciudad, ¿no? Así es. Cecilia. Sí, a mí me parece que ha sido un problema, pero de hace
varias décadas el pensar que los humedales son sitios que estorban, entonces en ese lugar se pone agricultura, se ponen asentamientos humanos, y realmente cuando uno empieza a medir los bienes y servicios que dan los humedales, siempre es mejor tener un grado de conservación que un desarrollo total, siempre, cuando se ve desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de todos los puntos de vista. Entonces yo creo que el que la universidad se haya puesto la tarea de hacer un inventario de humedales es un asunto muy importante, porque además es un asunto integral, donde se va a tener una visión para todos ellos, ¿no? Que otro problema es ese, que se tienen visiones parciales para cada cosa que se suele abordar en el país. Claro, lo que resulta un poco dramático es que a estas alturas del nuevo siglo no tengamos todavía contabilizada nuestra diversidad de ecosistemas. En este caso, uno de los más importantes que son los humedales, y unos de ellos, entre otros tipos de humedales, podríamos comentar de los manglares, por ejemplo, ¿no? Que cada vez se escucha más por el importante papel que juegan en la contención o aminoración de los efectos de los huracanes, por ejemplo, en las zonas costeras, o de las tormentas tropicales, etcétera. Malinali, ¿qué nos puedes decir al respecto? Creo que, bueno, hay México también, de pronto cuando hubo esta, nueva planteamientos o estrategias para impulsar el desarrollo, pues yo soy de la costa, entonces, pues abordando los manglares y cuál es el papel que juegan en la protección, ¿no? Pero de pronto como que ese boom de impulsar los desarrollos turísticos y demás, y que se ha visto, pues en todas nuestras costas, ¿no? Creo que habrá que poner mucha atención, y justo lo que menciona Cecilia, que cómo podemos establecer ese equilibrio, ¿no? Tanto dentro de la conservación, pero también de qué manera se pueden impulsar nuevas estrategias de desarrollo para comunidades que habitan en las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Sí, claro, hemos tenido y hemos crecido con esta falsa dicotomía o falsa opción, ¿no? Entre desarrollo y conservación. Y hemos optado por un desarrollo que francamente ha arruinado en mucho la conservación de nuestros ecosistemas en general, y estamos viviendo hoy las consecuencias no solo en nuestro país, sino a nivel planetario. Una de ellas es el cambio global, que se manifiesta, digamos, más crudamente en lo que es el cambio climático, en el calentamiento global, pero digamos que es una de las consecuencias de este cambio en los usos de suelo, en la desaparición de especies, en la pérdida de ecosistemas en general. Y bueno, en este sentido, ¿cuáles son las propuestas más importantes que puede hacer la UNAM en términos de manejo, conservación y uso del recurso agua? Luis. Justamente yo creo que una de las aportaciones es tratar de entender esto. Esta falsa dicotomía de la que tú hablaste al principio, hace ratitito, tiene que ver mucho con qué es lo más sencillo de entender. O sea, yo o conservo o desarrollo. Y lo que pasa es que sin mucha visión, uno dice, bueno, pues desarrollo, porque es mucho más importante tener un edificio, un desarrollo turístico, etcétera, y eso me va a traer mucho dinero. Cuando uno empieza a hacer los estudios, se da uno cuenta de que esa falsa dicotomía verdaderamente es falsa, porque la naturaleza nos está brindando beneficios para poder hacer ese desarrollo. Entonces, al momento de que yo hago el desarrollo y destruyo la naturaleza, me quedo sin el beneficio, y a la larga lo que voy a tener es un desarrollo que ya no va a servir para nada, y va a ser más caro el caldo que las albóndigas. Lo estamos viviendo en Cancún. Una destrucción de un humedal por un lado y la destrucción de la zona costera por el otro lado, que hace que ya no haya playas en Cancún, y eso hace que todo ese desarrollo turístico va a sufrir bastante en los próximos años, ¿no? La UNAM, ¿cómo puede ayudar para eso? Entendiendo que estos sistemas son sistemas complejos, que no son fáciles de estudiar, que tienen múltiples factores, dentro de los cuales están los sociales, porque uno no puede decir, nadie me toque esto, y entonces todo mundo se tiene que morir y los matamos a todos porque esta zona se tiene que privilegiar la conservación. Entonces están los sociales, están los económicos diciendo, vamos a buscar formas alternativas para que la gente sobreviva bien sin tener que hacer un gran edificio, ¿no? Haciendo pequeñas cosas que nos sirvan para todos y mantengan el equilibrio social y económico de la sociedad. Ecológicos, o sea, la gente, los que nos dedicamos a la parte de ecología es, oye, esta forma de restauración, caso muy sencillo y típico es vamos a reforestar, y lo primero que hacen es poner eucaliptos o pinos, ¿no? Y tú dices, oye, la restauración, y casuarinas, ¿no? La restauración no solo se trata en reforestación,
Y no solo son las especies que son más rápidas de crecer, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que son un poquito más complejas, la UNAM tiene todos los elementos para tratar de resolverlas. Bueno, y la ingenieril, que también no me dejarán mentir los ingenieros que no están aquí, pero están representados por, que no es tan sencillo decir, oye, vamos a ver la parte hidráulica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se inunda, cuánto no se inunda, en qué fechas, ¿Cuál etcétera? es su dinámica hidrológica, ¿no? Exactamente, y cuánto va a generar de erosión, etcétera. Juntando todas estas capacidades que tenemos dentro de la UNAM, podemos empezar a tener soluciones muchísimo más integrales, que no son tan fáciles de llegar nada más con una consultoría o con una toma de decisiones, ¿no? Yo creo que aquí entra y viene muy ad hoc el término desarrollo sustentable. No estamos diciendo que no hay que desarrollar, nadie propone que regresemos a la prehistoria y que nos volvamos cazadores y recolectores. Hay otras formas de desarrollarnos en una relación mucho más armónica con el medio ambiente. ¿Qué propuestas podemos recoger, entre otras de las que comenta Luis, Cecilia, desde la UNAM? Sí, bueno, a mí me parece que una cosa bien importante es lo que decías, desarrollo sustentable implica 3 áreas, que es la económica, la ambiental y la social, forzosamente. Y entonces, creo que una postura que tiene que adquirir la UNAM es no dar pie a los fundamentalismos, ni a los fundamentalistas en términos de desarrollo, como se entendía antes, de carreteras, todo sin tomar en cuenta el medio ambiente, ni el fundamentalismo que también existe, el no se hace nada, porque bien que todos obtenemos estos beneficios que nos da el tener accesos, el tener asentamientos humanos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de que la UNAM tenga esta postura de decir, ok, desarrollo con cierto grado de conservación, siempre, ¿no? Y siempre por el bien de la sociedad. Entonces yo creo que el ejemplo de la red del agua, el ejemplo de humedales y el hecho de la multidisciplinariedad tiene que ver con eso, con el decir, ok, pongámonos internamente de acuerdo en una postura que tiene la universidad para que, como la UNAM es modelo en términos de conocimiento, en términos de tecnología, esto se pueda exportar a otros segmentos de la sociedad del país. Creo que ese es un compromiso de la universidad, el resolver problemas nacionales y plantear modelos de cómo hacer las cosas. Me parece que eso es fundamental. A mí me gustaría retomar este papel de la misma red, de la red del agua UNAM, en cómo los investigadores, es un espacio en el que ellos pueden sentarse y discutir y poder establecer consensos o poder también expresar cuáles son sus puntos de vista, pueden ser contrarios o pueden ser conciliadores, ¿no? Pero creo que ese sería un gran aporte para la UNAM y de ahí, poderse exportar y poderse aplicar a través de los proyectos y de los resultados que se obtienen, llevarlos a las comunidades, ¿no? O sea, llevarlos realmente a la sociedad de nuestro país y creo que esa es una también necesidad que los mismos investigadores y académicos de nuestra universidad han planteado en distintos foros. Es importante recordar que se han organizado ya 2 foros del agua en la universidad y que en estos foros no solo se platica o se tiene interlocución con gente de la UNAM, sino que también se invita a gente que está en puestos importantes que tienen que ver con el manejo del recurso, como podría ser la propia Comisión Nacional del Agua. Esa parte de la universidad con el exterior, con aquellos que tienen que tomar las decisiones, en el caso particular del agua, ¿cómo se está dando? ¿Cómo se articula eso? Creo que es un punto complejo, pero que es muy importante, porque al final nosotros podemos seguir pregonando en el desierto, lo cual no tendría ningún sentido, o al menos no mucho. Luis. Sí, esa es muy buena, porque de hecho parte de la culpa de andar pregonando en el desierto tiene que ver con nosotros, porque uno pregona y pregona mal, ¿no? Y cuando uno pregona mal nadie lo pela, ¿no? Ese es un punto fundamental. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que aprender mucho dentro de la academia es cómo le hacemos para interactuar con estos otros actores, que son los tomadores de decisiones por un lado, pero también es la sociedad civil por el otro. O sea, la sociedad civil organizada, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, que también han asistido a estos foros, las serias, no las que abrazan árboles y se quedan. Bueno, también ellas van a los foros estos, pero lo importante es empezar a generar esta red con todo mundo. No es fácil. No es fácil hacerlo porque entre académicos nos platicamos y nos entendemos. Más entre académicos de la misma área, si de por sí nos cuesta trabajo con otras áreas, con sociedad civil o con tomadores de decisiones es muchísimo más fácil, mucho más difícil.
y lo estamos aprendiendo. De hecho, hay una serie de libros ahorita que están surgiendo en Estados Unidos que se llaman, por ejemplo, Escapar de la Torre de Marfil, que lo que nos dicen es, hagamos incidencia. Pareciera que estuviéramos encerrados en una torre de marfil y no nos afecta lo que pasa alrededor, lo cual es totalmente ilusorio, ¿no? Exactamente, y además diciendo, ustedes están haciendo todo mal desde nuestra torre de marfil, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, no es posible hacerlo así, tenemos que bajar a la tierra y empezar a platicar con todo el mundo y recibir información de todos lados, ¿no? Estos foros tienen ese efecto, ese impacto, Cecilia. No sé si tú ya participaste en estos foros. Sí, yo he participado, no de manera tan profunda como Mali y Luis, pero sí me parece que la intención de los foros es esa. Yo lo que siento que sí falta todavía es fortalecer ese diálogo, y una parte que me parece sustancial es que los académicos consideren que su papel en la sociedad es muy importante, en trabajar con la gente que trabaja directamente con los recursos naturales, y también en trabajar con los políticos que generan políticas y que las ejecutan. Creo que seguimos en general bastante desvinculados, pero que sí, estos foros son justamente un esfuerzo de unirse. Y creo que otra cosa que convendría en la universidad es generar estímulos para que los académicos mismos sientan como que se valoran esos esfuerzos de aterrizar, y no sean puros premios por generar conocimiento académico que se va solamente a revistas especializadas. Sí, a veces nos falta apoyar esa parte, ¿no? Esa parte de una enorme responsabilidad que tenemos en esta casa de estudios, la de la nación, de estar viendo a la nación y de estar incidiendo en todo aquello que ocurre, en todo el proceso de entenderlo y de procesar propuestas y alternativas. Mali, ¿qué tienes tú que decir en este respecto? Bueno, yo participé el año pasado en el Foro de Políticas Públicas y bueno, fue interesante porque sí hay 1000 obstáculos, la verdad. Creo que uno de los logros de ese foro fue poder convocar a los 3 poderes de gobierno y que estuvieron presentes en un momento, y también, bueno, que se acercaron otros actores, ¿no? Tanto servidores públicos, gente de la sociedad civil, investigadores de la UNAM, creo Luis no me deja mentir, usted también, maestra, participó en él. Los foros universitarios no me han tocado, pero bueno, conozco cuáles han sido sus productos. Estamos programando la organización de un tercer foro para marzo del próximo año, entonces aprovecho también para invitarlos desde ahora. Y creo que sí, como menciona Luis, es un gran reto poder, como investigadores, incidir, ¿no?, en las políticas públicas. No siempre, a veces se pueden elaborar documentos o llegar a conclusiones, pero ese paso de que realmente puedan ser implantadas, pues sí es un gran abismo todavía, ¿no? Entonces creo que tendremos que seguir trabajando en ese sentido para poder incidir más en nuestras políticas, ¿no?, en México. Sí, claro. Sí, yo recuerdo ese foro y tengo también esa sensación. Nos falta un poco acabar de hacer estos amarres de interacción un poco más fluida entre los que toman las decisiones, la sociedad civil y la academia, que bueno, la academia también en muchos casos es sociedad civil, ¿no? Y los tomadores de decisión también. Bueno, en este momento lo vamos a invitar a usted, que nos está viendo, a que comparta con nosotros una entrevista que realizamos al director de la Facultad de Veterinaria, al doctor Trigo. Es un ejemplo de lo que se está haciendo en la universidad, cómo se está manejando el recurso en una facultad, en particular la Facultad de Veterinaria, en nuestra casa de estudios. Hola, muy buenos días a todos. Saludo al público de Mirador Universitario. Las acciones que hemos realizado en esta Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia respecto al uso racional del agua en Ciudad Universitaria han sido diversas. Recuerdo que fue hace 1 año y medio cuando nos invitó el Instituto de Ingeniería de la UNAM a participar en este programa, y de ahí desarrollamos algunas estrategias de colaboración conjunta. Inicialmente se instalaron 15 medidores de agua en zonas estratégicas de esta facultad, con el objeto de empezar a monitorear el consumo y sobre todo el uso del agua a través de la semana. Esto se hizo a principios de este año y comenzamos ya a reportarle mensualmente al Instituto de Ingeniería por vía electrónica cómo estaba funcionando el consumo de agua. Quiero comentar que fue de lo más interesante
encontrar el consumo de agua promedio que teníamos en la semana, pero que en algunos casos se detectaban fugas el fin de semana, ya que debía de disminuir significativamente este. Con este plan pudimos detectar en cuáles edificios había fugas de agua y fueron resueltas, lo que ha implicado un ahorro de 80% del agua que se desperdiciaba en fugas los fines de semana. Por otro lado, se hizo también una renovación de todos los aparatos, de todos los muebles de baño, como mingitorios, excusados, por aquellos de uso reducido de agua, lo cual también ha contribuido de manera muy significativa a la reducción del consumo de agua. Por otro lado, tenemos también un programa de manejo cuidadoso de los residuos peligrosos que se generan en esta facultad. Tenemos 2 hornos incineradores que manejan de acuerdo a la normatividad y donde se incinera pues, cerca de 100 toneladas de residuos al año, y también un depósito de residuos peligrosos donde se almacenan y se procesan y se desactivan todos los residuos peligrosos que son generados en esta facultad, como radiactivos, infecciosos, punzocortantes, etc. Qué bueno que sigue con nosotros. Les recordamos que sus sugerencias, sus comentarios, su participación es muy importante para nosotros. Le invitamos a que nos llame, a que nos escriba. Le recordamos nuestro correo de voz 56 22 87 18 y también nuestros correos electrónicos mirador@coaed.unam.mx o bien al correo del PUMA, del Programa Universitario del Medio Ambiente, infopuma@cid.unam.mx. Le agradecemos al doctor Trigo esta primera parte de la entrevista que se le practicó. No se pierda, viene todavía una segunda parte que le invitamos a que se quede con nosotros para verla. Y vamos a continuar con nuestros invitados, aterrizando ya un poco en qué es lo que hace la universidad en términos del manejo, del uso racional, del ahorro, de las propuestas que tiene para el manejo del agua, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y para eso vamos a preguntarle a Cecilia que nos platique un poquito qué es el PUMAGUA, el Programa Universitario del Agua. Cecilia. Bueno, como comentaba al principio del programa, PUMAGUA surgió por mandato del Consejo Universitario en el 2008 y la idea era ver qué está haciendo la universidad dentro de casa. O sea, ya no, además de las preocupaciones externas que son muy válidas, empezar a resolver el problema. Y sí, entonces, no puede uno no predicar sin ser ejemplo, ¿no? Y cuando uno piensa en la cantidad de sedes que tiene la universidad en la ciudad, pero también fuera de ellas, realmente es un área muy grande. Entonces se instrumentó el programa con 3 metas muy claras. Una es disminuir al 50% el consumo de agua potable. La segunda es que el agua residual tratada para riego cumpla con la calidad de la norma oficial correspondiente y que la calidad del agua potable sea tal que la podamos tomar en los campus, que abramos la llave y tomemos el agua, ¿no? Que nos olvidemos de las botellitas. Exacto. Decíamos al principio del programa en una cápsula que México es el segundo país consumidor, si no mal recuerdo, creo que ya brincamos a ser el primer país consumidor de agua embotellada. Qué interesante sería que en la universidad dejáramos de ver ya esas botellitas de agua, ¿no? Claro, sí, que contaminan tanto y que además son innecesarias. Y la tercera meta es involucrar a la comunidad universitaria, porque estamos convencidos que si no logramos la participación de toda la universidad, es decir, autoridades y usuarios, entonces las primeras 2 metas realmente no se van a cumplir cabalmente o no a largo plazo. ¿Cómo podemos reducir en 50% el consumo del agua en la universidad?
O sea, eso es una meta. ¿Por qué esa meta, Mali? Yo creo que tenemos que ser como más conscientes, ¿no? Si uno, aparte de los estudios que hizo Puma Agua, por ejemplo, reflejó que en los laboratorios pues se utiliza, es como el lugar donde más se consume agua, ¿no? Pero no creo que los usos que le damos como trabajadores o como estudiantes, como investigadores, etcétera, pues debemos de tomar conciencia de qué es lo que hacemos, ¿no? Puma Agua mucho se ha concentrado en poder rescatar las pérdidas que hay en el sistema, en la red de agua, que aquí sí es la red de tubos y no esta red de investigadores que es la red de agua del agua UNAM, ¿no? Aquí también quiero aclarar esa diferencia. ¿Por qué el 50%? Pues bueno, creo que habría que plantearse una meta, un parámetro. El 50% se pensó que era alcanzable y creo que se está logrando bastante. No sé si ya se ha recuperado. Sí, se ha recuperado aproximadamente 13 litros por segundo de los 50 que se perdían en fugas. ¿Qué son 13 litros por segundo? Danos un ejemplo para nuestro público. Es más o menos 800,000 al día, que es... una persona toma alrededor de 2 litros de agua al día, bueno, si es aplicada. Sí, es como pensar lo que consumen 42,000 universitarios al día. Entonces, más o menos eso nos da una idea, ¿no? Nada más lo que se ha recuperado, ¿no? Y lo que se perdía en fugas es la mitad de lo que se saca. Entonces, realmente lo que se saca son 100 litros por segundo, si se estaban perdiendo 50. Claro, lo que pasa es que nuestras estructuras, hay que recordar que la universidad, el casco central, pues ya tiene más de medio siglo. Uh-huh. Y bueno, hay que invertirle a los tubos porque pues no los vemos, pero se hacen viejitos allá abajo, ¿no? Claro, sí es eso, y además esa es una zona de CU que tiene 50 años la tubería. Pero hay otra zona que es la más nueva, que tiene un material que es PVC, que no funciona bien, y ahí hay unas pérdidas muy, muy importantes también por fugas. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que se está atacando. Pero también que no quede la idea esta misma de los tubos, nada más, está la parte de comunicación y participación. Hasta la fecha hemos logrado involucrar a 75, creo que son 80 dependencias, en diferentes acciones de Puma Agua. Una es la Facultad de Veterinaria, ha sido como una de las estrellitas de Puma Agua, ¿no? Realmente ellos de inmediato se involucraron con el programa y empezaron a tener acciones, además de las que ellos hacen por su cuenta. También el Instituto de Ingeniería, los consejos académicos de áreas, han sido dependencias que han participado de una manera sorprendente con el programa. ¿Cómo podemos crear conciencia? Yo creo que haciéndola. Una de las cosas que me encanta de Puma Agua en términos generales es que como sociedad siempre estamos diciendo que lo hagan el otro, ¿no? El otro es el que desperdicia agua, yo no, y ahí está uno tomando su jarrita de agua, ¿no? Y lo que estamos viendo con Puma Agua es, primero, darnos cuenta de todos los errores que teníamos dentro de Ciudad Universitaria, y tratando de solucionarlos. Y para tratar de solucionarlos, por ejemplo, esto de las fugas es impresionante. O sea, es impresionante que tuviéramos un 50% de las fugas en esta ciudad, en Ciudad Universitaria. Bueno, pero eso es muy en el estándar de fugas. Es en el estándar de fugas, pero estamos en Ciudad La ciudad Universitaria. Reconoce entre el 30 y el 35%, pero en realidad es un número sí, que la gente repite porque alguien más lo dijo, pero no se tiene ciencia cierta. Que puede ser hasta el 50% dentro de la Ciudad de México. ¿No? Así es. Efectivamente, y uno de los puntos era, pues no podemos estar replicando el mismo error que está cometiendo la Ciudad de México como tal dentro de Ciudad Universitaria. ¿Cómo podemos solucionar esos problemas? Una es con tubos, eso sí, o sea, digo, la parte de tubos es muy importante. Pero la otra es también una de las cosas que sacó Puma Agua en términos de la encuesta de lo mío es muy importante como investigador y entonces yo puedo desperdiciar mucha agua y no me importa todo lo demás, ¿no? Esa es una autocrítica que tenemos que hacer también a los investigadores de, oye, el agua es muy importante, aun cuando tu investigación también lo sea. Hay muchas formas que cuestan dinero por un lado y que cuestan voluntad de hacerlas por el otro, que pueden ayudar a resolver y reducir la cantidad de agua que estamos desperdiciando, utilizando en esta ciudad, ¿no? Al hacer eso generamos conciencia. Al decirle al investigador, oye, tú estás tirando mucha agua y podrías no tirarla, estamos generando conciencia, ¿no? Y eso sí es predicar con el ejemplo. Así se puede hacer conciencia, ¿no? Hay, de los datos que sacó Puma Agua, hay cosas muy alentadoras. Los estudiantes son de las personas que son más conscientes en términos de agua. Los jóvenes, ¿no? En general tienen ya un chip diferente con el que, bueno, a lo mejor nosotros ni éramos de chip. Digo, no somos de transistores, pero digo, no somos de bulbos, pero sí de transistores. Pero, y dentro de eso, por ejemplo, hay una cosa que sí me encantaría mencionar y es, no solo son los tubos, y efectivamente es pensar en nuestro paisaje.
Y nuestro paisaje dentro de Ciudad Universitaria es árido, es pedregal. Por lo tanto, no tenemos por qué tener grandes áreas de pasto verde que nos cuestan mucha agua, y pensemos en un paisaje de pedregal que es igual de bonito y que no necesita tanta agua. Eso es el predicar con el ejemplo, y eso es el empezar a cambiar nuestra conciencia como universitarios y como mexicanos. Que en este sentido me parece que es muy importante. Si calculamos que la UNAM tiene una población aproximada más o menos de 370, 400 mil personas, entre trabajadores, estudiantes, investigadores, administrativos, autoridades. Si nosotros asumimos que más o menos cada uno de nosotros por lo menos influencia o tiene una relación directa y cercana con otras 4 personas en promedio, pues estamos hablando de 1.200.000 gentes aproximadamente, en las cuales podemos influir casi de manera directa, en términos de ir creando conciencia, de ir generando no quisiera decirlo alarma, pero esta preocupación por conservar el agua. Y si estas 4 a su vez pudieran replicarlo y así pudiéramos ir multiplicando de manera, creo que en ese sentido la UNAM juega un papel importantísimo en la generación de conciencia. Mali, ¿qué nos platicas tú de Pumagua? ¿Cuáles son los grandes éxitos de Pumagua a la fecha? Y ahorita analizamos los grandes retos, porque siempre están los retos sobre la mesa, ¿no? Pues creo que Pumagua ha retomado como muchas de las inquietudes que los investigadores o la misma comunidad universitaria ha tenido. Un ejemplo es el trabajo del doctor Antonio Lot y del arquitecto Pedro Camarena, que hace una semana, si no estoy mal, presentaron su libro sobre jardinería con plantas nativas, ¿no? Entonces, creo que sí, bueno, es importante mencionar, ellos dos trabajan en o sea, son responsables de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que somos, y hay que decirlo, la única universidad del mundo que en su campus tiene una reserva ecológica. Y eso nos conlleva una enorme responsabilidad, ¿no? Entonces, esa iniciativa a través del doctor Lot y del arquitecto Camarena, bueno, fue retomada también con Pumagua. Ellos son grandes colaboradoras también del programa, y bueno, ya hay proyectos ejecutivos que están en ejecución, tanto en la coordinación de la investigación científica, creo, de área, en el mismo Instituto de Ingeniería, y bueno, es lo que mencionaba Luis, ¿no? O sea, darnos cuenta de que si tenemos esta reserva ecológica tan cerca de CEU y que somos parte de ella, ¿por qué tenemos que tener tantas áreas verdes con pasto tan demandantes de agua? Porque también gran parte del agua que se extrae de los pozos de Ciudad Universitaria pues se destinan al riego. Y también ahí, bueno, otra parte es el reuso del agua, ¿no? Se ha trabajado también con las plantas de tratamiento, y creo que ahí mejor a Ceci le doy la palabra porque ella es quien ha trabajado más. Es todo un tema, saneamiento, ¿no? O sea, no solo el agua potable que consumimos o que utilizamos, sino después, ¿qué hacemos con esa agua? Y es una enorme responsabilidad. Ceci, ¿qué hace la UNAM en ese aspecto? Sí, bueno, a partir de Pumagua lo que se empezó a hacer es renovar las 3 plantas de tratamiento. Está la de Cerro del Agua. Es muy importante mencionar. Hay 3, 2 grandes. Solo en CEU. Sí, una es Cerro del Agua, que es la más grande, está la de Ciencias Políticas y Sociales, que es bastante más pequeña, y el Instituto de Ingeniería tiene su propia planta. A raíz de Pumagua se están renovando las 3, de tal manera que por un lado cumplan con la calidad, con la norma 003, y que también tengan el doble de la capacidad de tratamiento de agua. Y lo que propone la Dirección de Obras, que son quienes están haciendo esta renovación, que son parte de Pumagua, es que para finales del 2011 todas las áreas verdes se rieguen con agua tratada. Además de esta cuestión que mencionaba Mali, que se trate de disminuir la cantidad de pasto y se ponga vegetación nativa del Pedregal de San Ángel. Sí, claro, ese debiera de ser un objetivo del diseño de nuestras áreas verdes, sí. Y no solo en la CEU, sino en todos nuestros campi. Cada vez tenemos que movernos más hacia esta idea de que lo local, la vegetación local es bonita y existe por una razón, y es porque está en armonía con el propio clima, con el propio tipo de suelo, con las condiciones que la hacen factible para que crezca en esos espacios, y nosotros nos empeñamos a veces en meter las mismas plantas en todos lados y siempre pasto, que demanda una enorme cantidad de agua
y bueno, en particular en esta ciudad, pero no solo es privativo de los problemas del agua en la ciudad, sino que tiene que ser ya una forma en la que pensamos nuestras áreas verdes, nuestros jardines, en una cosa mucho más armónica con el propio entorno que nos rodea. Estamos empeñados en transformarlo y que todo, no importa si es Dubái o Alaska o la Ciudad de México, se vea igual, ¿no? Y bueno, esta es una de las cosas que este tipo de proyectos, que este tipo de programas tiene que romper, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido es bien interesante. Pero ¿cómo le hacemos para que los universitarios se sumen a este proyecto? ¿Qué hacemos para que participen? Bueno, una es, la idea que tenemos es como la de corresponsabilidad. Entonces, lo que se ha hecho, lo que hace Pumagua es, bueno, las autoridades, administración central, Pumagua en sí mismo y las autoridades de cada dependencia se suman al programa y hacen sus acciones, que bueno, son 6 acciones, y ahora sí podemos exigirle al usuario que entonces haga las propias. Como decía Mali, los laboratorios. A veces se cree que porque la gente genera conocimiento ya no está en los problemas terrenales. No, o sea, los laboratorios tienen que disminuir su consumo de agua y hay equipo para eso y procedimientos. 2, los usuarios en su uso del recurso agua, en los sanitarios, en los jardines, estoy hablando por ejemplo de los jardineros, tienen que reducir su consumo. Y entonces lo que nosotros proponemos son acciones, 5 acciones nada más, en donde se ahorre mucha agua. No pensar en que, bueno, voy a usar el agüita que uso para hervir las verduras, esa la uso para regar las plantas y ya me siento tranquilo. No. O sea, cada acción que yo haga para reducir consumo, que implique decenas de litros de agua. Entonces, eso es a lo que estamos invitando ahora en el programa. Ahora, también de a poquitos vamos generando muchitos, ¿no? Porque también somos tantos. Claro, pero que no la gente crea que con ahorrar 1 litro al día ya la hice, sino que tengo que pensar en acciones que sean grandes y entonces que sumen más litros. Entonces, eso es lo que estamos tratando de fomentar. Estamos involucrando a los estudiantes en participar con nosotros haciendo investigaciones. Entonces, ya hasta la fecha van más de 100 estudiantes de biología, de diseño industrial, de veterinaria, que están trabajando en el programa para ver cómo usar mejor el agua en la universidad. Esa es de las cosas que estamos proponiendo. Muy bien. Bueno, le invitamos a que vea la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Trigo, el director de la Facultad de Veterinaria de nuestra Casa de Estudios. Ahora volvemos. Con respecto a los planes y programas de estudio de esta facultad, quiero comentarles que en agosto de 2006 se inició un nuevo plan de estudios de licenciatura con el objeto de integrar, entre otras cosas, algunas asignaturas que tuvieran que ver con el refuerzo de temas ambientales en nuestros 3.000 alumnos de licenciatura que atendemos en esta facultad. Fueron creados algunos cursos como Seminario de Bioética, que contempla el manejo responsable y el comportamiento de nuestros futuros médicos veterinarios, no únicamente en la relación ética, digamos, con sus compañeros de trabajo, con sus clientes, sino también respecto al ambiente. Se creó otra asignatura que se llama Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, que tiene que ver de forma muy importante el manejo racional que tiene que hacer el médico veterinario de las zonas agrosilvopastoriles de nuestro país, donde la ganadería debe de realizarse de forma racional para no dañar el medio ambiente que nos rodea. También tenemos otra asignatura, se llama Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde nuestros jóvenes tienen que estudiar todo el marco legal que tiene que ver con el ejercicio del médico veterinario, incluso en áreas como, por ejemplo, qué pasa con los residuos de materia fecal generados en una granja de cerdos, en un establo, en una zona avícola. Ya no es permitido arrojarlos, por ejemplo, al riachuelo más cercano, sino que tiene que hacerse toda una planeación estratégica muy importante del manejo de todas estas toneladas de desechos que se generan en una explotación pecuaria. Desde luego que es muy importante que las asignaturas se correspondan con acciones directas dentro de la facultad. Por eso tenemos diversos programas de cuidado del ambiente. En nuestros ranchos tenemos 7 centros de enseñanza con animales en la facultad, donde se realizan muchas de estas prácticas de cuidado del ambiente. También es importante, nuestros jóvenes tienen preocupación y se les va enseñando el cuidado responsable de todo el entorno pecuario para que no impacte de forma negativa en el medio que rodea a estas instalaciones que la tenemos situadas en todo el país.
Qué bueno que está con nosotros. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado. Agradecemos al doctor Francisco José Trigo que nos haya acompañado en este programa con su presencia a través de esta entrevista. Él hubiera querido estar aquí debatiendo con nosotros, pero razones de agenda le hacían difícil la presencia, pero para nosotros es muy importante que usted conozca qué está haciendo la universidad y en este caso en particular qué está haciendo la Facultad de Veterinaria de nuestra Casa de Estudios. Regresamos un poquito a esto de la toma de conciencia y cómo entrarle, cómo pueden participar los universitarios, pero no nos limitamos a los universitarios, Luis. ¿Cómo puede participar la gente? Estábamos comentando en este momento, mientras usted veía nuestra entrevista, un tema que es muy importante y que no hemos comentado y lo trataremos de tocar rápidamente, el de la huella hídrica. Luis. Yo sí creo que, sacarlo de CEU, sacarlo de la universidad es muy importante en términos de responsabilidad. Todos tenemos que hacernos responsables de nuestra huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? La cantidad de agua que estamos consumiendo por persona y que se está desperdiciando, se está yendo al Golfo de México y está contaminando todo, ¿no? Eso es nuestra huella hídrica. Y no podemos irnos con estas falsas soluciones, como dice Ceci. Pues pongo 1 litro de agua en la parte de atrás del excusado, ya con eso puedo desperdiciar toda el agua en la regadera y ya me siento bien, ¿no? O ya tengo un campo de golf enfrente de mi casa y entonces ya soy verde. Yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos, que tomar conciencia, de saber que nuestra huella hídrica es muy alta y que tenemos que reducirla persona por persona, con pequeñas acciones, pero también con grandes acciones. Grandes acciones como cambiar mi jardín, si yo tengo un jardín, cambiarlo a cosas que reduzcan cantidad de consumo de agua, reducir la cantidad de fugas, entre otras múltiples cosas, que son las que tenemos que empezar a averiguar dentro de Ciudad Universitaria y que podemos extrapolarlas, ¿no? Hacia nuestras casas, hacia las casas de usted que nos escucha. Mali. Me gustaría retomar justamente lo que dice Luis, ¿no? En nuestros hogares, principalmente, también tenemos muchísimas fugas y creo que a veces las dejamos de lado, ¿no? Es como, bueno, una gotita no pasa nada, ¿no? Pero bien se dice que gota a gota el agua se agota, pero en los sanitarios, en los lavabos, en los jardines, etcétera, podemos tener 1000 de fugas, entonces hay que poner atención, ¿no? Hay que estar alertas en nuestra casa, siempre estar revisando, y no solamente en el agua, también lo podemos llevar a energía eléctrica, etcétera, a los residuos, que también es otro gran tema, y bueno, así de esa manera podemos ir colaborando con un granito de arena para poder tener, ¿no? Poder conservar nuestro medio. Una pregunta que me surge ahora, se ha hablado mucho de escasez del agua, y hoy el país está prácticamente pasado por agua, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Bueno, es que eso es una cosa como que hay que tener siempre en cuenta. El país, por un lado, tiene una heterogeneidad impresionante en cuanto a en qué épocas llueve y en dónde llueve. Entonces, por un lado hay una zona del país muy extensa en donde falta el agua permanentemente y otra en donde sobra permanentemente. Hay épocas en donde llueve de más y entonces no hay un sistema en donde esa agua se pueda captar como para ser utilizada cuando falta el agua realmente. Entonces, eso es un problema para nosotros, porque la gente cuando empieza a llover, se olvida el tema del agua. Pues de qué se quejan si ya hay agua. Exacto. Pero no, o sea, eso no quiere decir que el agua esté manejada bien, ni que contemos con agua limpia todo el tiempo. Entonces, como que nos tenemos que hacer a la idea de que no porque de repente llueva ya se resolvió el problema. Esa es una cuestión temporal y que a veces hasta ocasiona más problemas, ¿no? Entonces, la temporalidad, la cuestión espacial, son cosas que hay que tener siempre en cuenta, me parece. ¿Qué son los beneficios? Ahorita que decía Cecilia, no tenemos un sistema. Sí lo tenemos, lo que pasa es que lo estamos destruyendo, y es la naturaleza. Exacto. Es entender la cuenca, ¿no? Y cuando entendemos la cuenca y utilizamos la cuenca propiamente, entonces no necesitamos grandes tinacos o grandes amplas de tratamiento, sino que la misma naturaleza nos provee ese beneficio gratis. Lo que pasa es que hay que entenderla, y efectivamente hay una época de lluvias muy dura y una época de secas muy fuerte, ¿no? Sí, claro, y hemos querido sustituir a la naturaleza con tubos y bombas. Y campos de golf. Y campos de golf en algunos casos también. Y bueno, se nos complica el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, estas lluvias ahora en la zona de Monterrey, por ejemplo, dicen que la memoria climática es muy corta, pero no tengo recuerdo realmente de una situación así en estas partes del país. ¿Qué está pasando? Ese es el cambio climático.
O sea, esas son las respuestas del cambio climático. La gente cree que el cambio climático, porque se asoció mucho tiempo, al principio era calentamiento global y de repente hace más frío y dicen, no, que el calentamiento. No, el cambio climático lo que está generando son acciones extremas meteorológicas, ¿no? Y entonces hay veces llueve muchísimo donde no llovía por cientos de años, o hace muchísimo frío donde no hacía frío, o hacía mucho tiempo que no hacía frío. Entonces tenemos, además o enorme calor como ahora en Rusia, ¿no? Que están calor con temperaturas que nunca, o sea, no tienen registro de casi 50 grados, con unos incendios brutales en todas las zonas de bosques. Y eso va a seguir pasando y cada vez va a ser más extremo. O sea, estas condiciones cada vez son más extremas. Entonces, si le añadimos el problema que nosotros estamos generando de agua a esto del cambio climático, al rato vamos a tener crisis muy fuertes. Tenemos que empezar a adaptarnos, una al cambio climático y otra a mantener a ser sustentables en el agua. En un minuto, un par de ideas que nos quieras dejar. Bueno, yo creo que debemos de también como repensar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho y que nos ha ido pues pegando, ¿no? O sea, lo hicimos mal, pues ya no hay que repetirlo. Entonces, como por ejemplo, cómo hemos ido matando estas válvulas, o bueno, los humedales, por ejemplo, que son como válvulas naturales reguladoras de agua, de la captación, que infiltran. Entonces eso nos asegura que tengamos agua en tiempos de sequía, etcétera, pero parece que perdimos noción de ese conocimiento, ¿no? Nos sentimos superior a cualquiera. Yo creo que sí, ¿no? Se nos olvidó que somos parte de la naturaleza y de pronto pensamos que la naturaleza nos pertenece, ¿no? Y creo que estamos muy equivocados. Ceci. Bueno, pues a mí me gustaría terminar como invitando a la gente que nos escucha, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria y comunidad que no tiene que ver con la universidad, a hacer acciones individuales como diferentes escalas. Yo cumplo en mi casa, yo cumplo en mi centro de trabajo, yo me fijo qué se está haciendo en mi centro de trabajo, y esto implica, por ejemplo, en el caso de la UNAM, qué está haciendo mi director para unirse al tema de conservar el agua, qué se está haciendo en la dependencia gubernamental en la que trabajo, y entonces así podemos subir de escalas e ir exigiendo que se haga más conforme vemos que la respuesta de las autoridades va de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Entonces yo sí creo, bueno, invito a que visiten nuestro sitio, que es www.pumagua.unam.mx, y que se unan a nosotros. Tenemos varias maneras en que la gente puede colaborar con nosotros. Sí, yo creo que ningún esfuerzo, por pequeño que sea, se debe de obviar. Y ciertamente hay que hacer esfuerzos grandes que representen grandes beneficios, pero esa suma de pequeños esfuerzos también ayuda. Y en ese sentido es muy importante que el auditorio, sean o no universitarios, también entiendan que estos programas no solo están hechos para los universitarios en términos de la toma de conciencia necesaria que comentabas tú, ¿no, Luis? Y en ese sentido, bueno, pues lo invitamos y la invitamos a que usted continúe con esta serie, Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma, la universidad construyendo con sus mejores gentes, con su mejor esfuerzo, una idea de un México mejor, un México sustentable. Muchas gracias Ceci, muchas gracias Luis, muchas gracias Mali, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Diferentes especialistas, ¿verdad? Entender a los distintos especialistas y saber por qué los sociólogos hablan mucho y los ingenieros hablan poco, ¿no? Pero ha venido permeando y al grado de que, por ejemplo, las otras dos personas, tanto Mali como Cecilia, ninguna es ingeniera y están en la torre de ingeniería trabajando, ¿no? Entonces sí hemos logrado como empezar a relacionarnos entre los investigadores.
para resolver un problema muy serio que es el agua. Cecilia. Sí, bueno, nosotros, yo vengo en representación de Pumagua y a raíz de lo que comenta Luis, de que se vio en la universidad que había que tratar el tema del agua, se pensó una cosa que es, bueno, ¿y qué hacemos en casa para resolver el problema? Además de pensar en, bueno, ¿qué hacemos para resolver los problemas del país? ¿Qué vamos a hacer con lo que pasa en los campi universitarios? Entonces, a raíz de eso surgió Pumagua. La idea es extenderlo a todas las sedes universitarias, de tal manera que se maneje de manera integral el agua. Pero algo que sí quiero decir es que, como decía Luis, no es que sea un tema ingenieril, no es un tema de tubos, es un tema que tiene que ver con comunicar, involucrar a la comunidad, un tema de calidad del agua y un tema también de volúmenes de agua, que es la parte de balance hidráulico. Entonces, así es como surge Pumagua. Me gustaría que más adelante platicáramos con más detalle qué es Pumagua, el Programa Universitario del Agua, pero vamos a tener oportunidad más adelante. Vamos dando un poco el panorama. ¿Podrías tú abundar en este tema de la red del agua? Bueno, a través del trabajo que muchos investigadores realizaron en los foros mundiales, primero en México y después en Turquía, se hizo una serie de recomendaciones a las autoridades de nuestra universidad, y a partir de ahí empieza a consolidarse un poco más esta red de investigadores, académicos, estudiantes, trabajadores. Y bueno, Luis no me dejará mentir, ¿no? Ha sido un trabajo constante desde 2006, y finalmente en octubre del año pasado nuestro rector, el doctor José Narro Robles, formalizó la red del agua UNAM, ¿no? Ya hay un acuerdo que formaliza el proyecto de la red del agua, y también se creó en principios de este año, en enero, una... Qué bueno que está con nosotros. Después de esta cápsula, una visión general de la temática del agua, de la problemática mundial, de la problemática de nuestro país. Calidad y cantidad del agua. Todo un tema que queremos trabajar el día de hoy con nuestros invitados para aterrizar también en qué estamos en términos del manejo adecuado de nuestra agua. Yo les pregunto a los tres, ustedes váyanme contestando como se sientan cómodos. En la UNAM existe una red del agua. Se entiende el agua, la problemática del agua, como un tema complejo, como un tema que atraviesa más de una disciplina. No es solo el tema de la ingeniería, no es solo un tema de los biólogos, de los ecólogos, de los sociólogos, de los economistas. Es un tema que hoy, de los abogados, es un tema que hoy atraviesa muchas disciplinas. Luis, ¿tú qué es esta red del agua? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué conforma la red del agua? ¿Y cuál es el objetivo de esta red? Ok, bueno, la red del agua surgió a partir de un problema grave del agua, que efectivamente, como dices tú, es transdisciplinario. Y uno de los grandes problemas de que sea transdisciplinario es que las disciplinas, cuando nos abarcamos a nuestro propio campo de estudio, no pelamos las demás, no le hacemos caso a las demás. Y no solo no nos hacemos caso, no les entendemos a las demás, hablamos distintos lenguajes. Y entonces uno de los grandes avances que tuvimos en la universidad surgió a partir del Foro Mundial del Agua, que fue en México, en donde nos empezamos a reunir investigadores de distintas disciplinas como para decir, oye, estamos trabajando el mismo problema pero desde distintos ángulos y no nos entendemos. Y de ahí surgió la primera idea, bueno, de ahí surgieron unas ideas de hacer unos foros, el foro de la UNAM del agua con distintas disciplinas y distintos investigadores, y de esos foros surgió la idea de generar una red del agua, ¿no? Creo que ha permeado, va muy lento porque nos cuesta mucho trabajo. Esto de la multidisciplina y hablar con diferentes en nuestro país, y qué hacemos en nuestra propia casa de estudios para un manejo cada vez más racional del uso del agua. Hoy tengo el gusto de presentarle a ustedes, nos acompañan en este estudio, la maestra en ciencias Cecilia Lartigue Vaca, investigadora del Instituto de Ingeniería. Cecilia, muchísimas gracias por estar hoy. Muchas gracias por la invitación. Se encuentra también con nosotros Malinali Domínguez Mares, también del Instituto de Ingeniería, a quien agradecemos muchísimo su presencia, haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Malinali. Gracias. Y al doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología, a quien agradecemos que nuevamente acepte las invitaciones que le hacemos de manera reiterada para participar en este espacio. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mireya. Bueno, pues para comenzar la charla del día de hoy, los vamos a invitar a ver una cápsula, acceso al agua,
reto del milenio. Para que entremos en materia, no se vaya, quédese con nosotros. Más de 800 millones de personas en el mundo aún no tienen acceso al agua potable para beber y cocinar, y 2.600 millones no tienen letrinas ni inodoros. De ahí que la ONU considera el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias como una de las metas del milenio. En nuestro país, 100 acuíferos que aportan 58% del agua subterránea están sobreexplotados. Hay una degradación progresiva de la calidad del agua, y más del 40% del líquido que ingresa a las redes de suministro se pierde en fugas. Al mismo tiempo, 12 millones de mexicanos carecen de un servicio regular de agua potable. La falta de un suministro público de agua de calidad hace que la población invierta una cantidad muy importante de recursos económicos para obtenerla. México es el segundo consumidor de agua embotellada en el mundo. Ante este panorama, es urgente un recurso sustentable del agua, es decir, racional y responsable, que permita el acceso equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, y tomando en cuenta los límites físicos y ambientales para el consumo del vital líquido. Bienvenido, bienvenida nuevamente a esta serie que se denomina Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma. La UNAM haciendo su mejor esfuerzo con sus especialistas, con sus investigadores, con sus profesores, con sus alumnos y alumnas, con nuestros trabajadores, para desarrollar una universidad cada vez más ambientalmente amigable. En esta ocasión tenemos nuestro segundo programa de la serie, Agua pasa por mi casa de estudios, y en este programa queremos presentarle a usted qué hace la universidad en materia de estudios del agua, de investigación del agua, propuestas de manejo de este vital líquido. Una coordinación técnica que es encabezada por el doctor Fernando González Villarreal, y bueno, el objetivo principal es poder establecer esta plataforma de participación y difusión, comunicación entre la comunidad universitaria, y poder crear estos espacios para consolidar equipos multidisciplinarios que se encarguen pues, de estudiar un tema dentro de este gran tema del agua, pero que puedan concretarse en proyectos, ¿no? Como es el caso Pumagua y como es el caso también del Inventario Nacional de Humedales, que son los dos grandes proyectos de la Red del Agua y que son unos proyectos asociados a la red. Luis, los humedales. Híjole, los humedales. Yo sé. No, pero yo creo que nuestro público está muy interesado en entender por qué hoy nos preocupan tanto los humedales. Porque antes nadie hablaba de los humedales y hoy es un tema que se discute y del cual se habla en muchos espacios. La razón fundamental por la cual no se consideraban y ahora se consideran mucho es porque nos dimos cuenta como sociedad y como país de que los humedales nos brindan tantos beneficios gratis a los humanos que hay que cuidarlos. O sea, antes nada más consideramos que un humedal es un lugar en el que estorba, le ponemos cemento encima para que no nos inunde mucho y ya tenemos cosas bonitas, ¿no? Damos ejemplos de humedales. Bueno, en la Ciudad de México es un humedal.
O sea, la Ciudad de México se basó en un humedal, en el humedal más productivo, yo creo que del país. La razón por la cual los aztecas se instalaron aquí es porque el humedal daba tantos beneficios gratis que lograron la gran cultura que generaron gracias al humedal, ¿no? Entonces, un ejemplo es el humedal. Lo que queda de la Ciudad de México, un ejemplo de un humedal es la Ciudad de México, y lo último que queda es lo que es un pequeño humedal en San Gregorio, ¿no? Cerca de Xochimilco. Eso es el último pedacito, por lo tanto, ya perdimos muchos de los beneficios que ese humedal nos brindaba. Y hoy sufrimos las consecuencias de vivir sobre un ex humedal. Efectivamente, y hoy sufrimos la consecuencia de no respetar ese humedal, ¿no? Entonces nos inundamos por un lado y nos quedamos sin agua por el otro. Si lo hubiéramos respetado, aun cuando fuéramos 20 millones de personas como somos en esta ciudad,